es la que has comentado, de crítica al historicismo, de la vertiente de pensamiento judeo-cristiano, que en realidad es una especie de mesianismo racionalizado, ¿no?, de la obra de Marx. En la obra que yo les he compartido y en mi interpretación, lo que habría que diferenciar, al parecer, es que hasta el momento se ha conocido un cuerpo teórico, que es el marxismo propiamente dicho, que es el que recupera las tesis de Feuerbach, el manifiesto del Partido Comunista, la crítica a la religión de Bruno Bauer y una serie de textos que él escribe. Y dentro de esos textos, los eruditos de la obra de Marx están desarrollando una nueva ciencia, por decirlo así, que no es de hace 20 años, sino es de los últimos años, que es una ciencia que se ha autodenominado marxología. Marxología es el intento de seguir el pensamiento de Marx, la lógica del pensamiento, eliminando todas estas tergiversaciones o estas influencias ideológicas, sobre todo de Hegel, el historicismo y el mesianismo de Hegel, la generalización, la totalidad, el absoluto, la universalidad como categorías dentro del pensamiento de Marx. Todas esas 4 categorías habrían sido influidas por el idealismo alemán, parte del contexto del pensador, pero que no darían el resultado de un pensamiento original. La originalidad del pensamiento de Marx, como lo describe la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que es de los más críticos al pensamiento de Marx, pero siguen siendo marxistas, se han puesto dos hitos para seguir este rastro. Uno es la ética del Marx entendida como la liberación del hombre por el hombre, no de la clase. La clase sería la generalidad, que puede ser utilizada, como les comentaba, como una hipótesis para la acción política. Pero la ética sería la liberación del hombre por el hombre, relacionarnos directamente, no mediados por, ¿no?, las mediaciones que conocemos. Y lo otro es su metodología, más que una ciencia histórica, porque no es ciencia histórica, más que una teoría sociológica, no es una teoría sociológica, ni una teoría de la psicología social. Valga este apunte igual, en la época de Marx no había todavía existido atisbos de la creación de la psicología como ciencia. Algunas de las cosas que les he dicho han ayudado a la psicología a darse como ciencia, después han seguido diferentes caminos, pero no es una ciencia psicológica el marxismo ni el pensamiento de Marx. Esta marxología lo que apunta es a rescatar al pensamiento de Marx como una teoría de los fundamentos, la estructura interna del proceso de constitución de la realidad. Es más un llamado al estudio nuevamente de la realidad, por sus vertientes, como les he mostrado, desde la biología, la cibernética, la analítica, la misma sociología, la ciencia política. Este tipo de ética de la liberación del hombre por el hombre y este tipo de metodología que lo han denominado estos marxólogos como genealogía, que es lo que Foucault después hace, no es una arqueología del saber, en realidad el método de Marx actualizado a su momento, serían los dos atisbos, las dos tal vez señales de por dónde podría caminar todavía este pensamiento, siendo afín a denominarse marxista, digamos. Pero mucho de este pensamiento de Marx, lo esencial que les comentaba, filosófico propiamente dicho, ya ha migrado a otros espacios y ya no ha podido actualizarse más, ¿no? La biología es un campo inmenso del conocimiento, la psicología también, la historia misma. Lo que suponen estos marxólogos es que Marx, si hubiera continuado sus trabajos en base a estas intuiciones esenciales, habría creado una nueva ciencia, que es esta marxología, que no sabemos qué es, no se la llevó a crear, no continuó su pensamiento, es algo de psicología, es algo de educación también, de la ciencia educativa, tiene que ver mucho con el individuo socializado, el proceso de construcción del conocimiento, de la ciencia educativa también, que ha tomado algo de eso, la pedagogía, la didáctica.
y está así desparramado todo eso en diferentes influencias. Foucault también, Max Weber fue también un lector de Marx, y entre todos los sociólogos y politólogos no ha habido alguno que no haya podido, ¿no?, acercarse a esto sin necesidad de seguir sus postulados ideológicos, que tal vez es lo que hay que filtrar, ¿no? El socialismo es una hipótesis, no es un hecho histórico, no es la teleología que nos comentaba aquí el compañero del proceso histórico ascendente, sino es una hipótesis. Marx, según estos pensadores que han hecho un trabajo erudito, comparando texto por texto, traducción por traducción, lo que dicen en realidad: capitalismo, lucha de clases, proletariado, revolución, socialismo, son hipótesis que lanza ya para ver cómo intervienen en la realidad. Y han intervenido, como dices, han venido los exégetas, por ejemplo, Lenin, Engels no conocen un grupo de manuscritos que Marx escribe, que son descubiertos en 1934 en la Unión Soviética. Esos textos redescubiertos en el 34 son vueltos a llevar a Alemania y al Instituto de Investigaciones Marxistas, y es Lukács, el creador del libro Lucha y Conciencia de Clase, que es el que critica el término de conciencia de clase, es el que estudia estos textos de Marx, no leídos por Lenin, ni por Stalin, ni por Trotsky, ni por Plejánov, ni todo el economicismo soviético, sino es el que estudia estos textos humanistas, donde está Marx saliendo del hegelianismo y está empezando a crear su propia forma de pensar, su propia manera de ver el mundo. Son los manuscritos económico-filosóficos, lo dicen. Y bueno, este autor es el que traza la relación de esos manuscritos económicos con el Capital. Para este autor, por ejemplo, la clave de lectura del Capital no es economicista, no es un problema de economía, de teoría económica, de plusvalor, que evidentemente hay, la teoría económica existe. El problema para este autor es que Marx utiliza la economía para describir los niveles de alienación del ser humano. Ese es el estudio marxológico de Marx. Señor, la verdad no tengo mucha información sobre el neomarxismo, yo no he accedido a ese grupo de conocimientos. Sin embargo, considero que mientras todos los estudiosos que se acerquen a la obra de Marx todavía quieran agarrarse de sus postulados más ideológicos, marxistas propiamente, dudo que nos ofrezcan algo nuevo. Por ejemplo, hace unos días ha venido aquí un marxista italiano, ¿no?, ha presentado un libro, puede ser de esta corriente neomarxista. Cuando yo he escuchado la presentación, nuevamente coincidíamos con Fernando en que es un marxismo hegelianizado. Es nuevamente la vuelta de las abstracciones, la vuelta de las totalizaciones, de la universalidad. El tipo hablaba de una especie de, en vez de proletariado, de un pauperium, se llama, ¿no? Es una categoría social que está pauperizando a todo el mundo. Y el marxólogo, por ejemplo, este tipo, dice: esa teoría marxista ha sido falsa, ha sido comprobada como falsa, porque nunca hubo una pauperización total y permanente del proletariado. Lo que hay son ciclos de pauperización, y entre esa pauperización total, de la que este marxista hablaba para nuevamente llamar a la conciencia, porque su exposición hablaba de eso: hay que tomar conciencia de los migrantes, de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de nuevas categorías proletarias, para mover a la acción política. En vez de desarrollar ese tipo de categorías que son hegelianizadas, abstractas, universales, este tipo de estudios dicen, en sus estudios económicos, Marx no solamente habla de una teoría del valor, sino de la pauperización, y esa pauperización total es dejada de lado en las primeras hojas del Capital, y reemplaza esa pauperización total con la pauperización relativa. Y este es un descubrimiento económico para el mismo liberalismo, para el estudio del mercado. Todo obrero que está en una fábrica, en una empresa, no solamente es arrebatado de
de una parte de su ganancia por el empresario, por el capitalista, sino el obrero crea un nuevo valor para el desarrollo en conjunto de todos. Esa es la pauperización relativa. No es que solamente le quita el obrero un monto, sino es que el obrero también le quita un monto al empresario. Y eso es lo que los estudios económicos actuales están estudiando como los segmentos de los estudios de la economía del tercer sector. Y entre las naciones también hay este tipo de cosas. Sí, adelante. El marxismo, como lo decías, como se les comentaba en la exposición, tiene 200 años de exégetas, de intérpretes, de mesías que han aparecido en todo lado. Es parte de esa estructura hegelianizada del pensamiento, donde las abstracciones y las totalidades se vuelven, por ejemplo, en Hegel, un monarca. Por ejemplo, en el marxismo latinoamericano, un caudillo. O en la Unión Soviética, Lenin. Lenin está ahí momificado. Sigue ahí Lenin, está en una momia tal como en el antiguo Egipto. Parte del pensamiento marxista, en términos ideológicos, considero que tiene este tipo de elementos. Cuando yo les hablo de la marxología, cuando les propongo esta lectura, es porque ha habido una inquietud personal sobre estas cosas, más que para seguir los pasos del marxismo, para ver cómo se construye un pensamiento propio. Mi intención al hablar de este tipo de cuestiones, que como les dices, ¿no? A veces les presento aquí, a veces les presento aquí, es porque yo también estoy en la indagación de cómo este tipo ha creado un pensamiento propio. Podría haber elegido a Nietzsche o a Kant, que también lo hicieron, pero personalmente me atrae el pensamiento de Marx, no el marxismo. Necesariamente para conocer a Marx tengo que conocer el marxismo, pero creo que además de mi inquietud personal por construir un pensamiento propio y para eso orientarme con este tipo de obras, lo que les quiero ofrecer o les he querido ofrecer es algunas orientaciones para que también ustedes lo puedan hacer como investigadores sociales. A mí me ha llamado mucho la atención cuando leí esto de la realidad, o sea, me descentró, digamos, el tema de la praxis, y bueno, por eso un poco estoy tratando de dedicarme a hacer este tipo de cosas, porque para mí es un ejercicio práctico, a ver qué puedo más conocer sobre esto. Eso es, ¿no? Una invitación a que puedan construir un pensamiento propio. Marx es un ejemplo, toda la filosofía son ejemplos de eso, la sociología también, pero particularmente a mí me llaman la atención los filósofos. Creo que son personas muy particulares. El único que estudia el mercado en ese momento es Adam Smith, es David Ricardo, es Malthus, son ellos su referencia. Ellos ya hablaban de esto. Marx lo que hace es utilizar esa categoría de capitalismo, esa palabra, esa abstracción, para entrar a la realidad, para entrar a una fábrica y ver qué está pasando aquí. Por eso, cuando les decía al final de mi exposición que de los principales aportes del pensamiento marxiano, marxológico, es esta cuestión, la relación de fines y medios, de resultados, de instrumentos. Eso es para toda ciencia social, para toda ciencia humana. Y eso Marx lo hace en el siglo XIX, cuando no teníamos ni idea de que se podía hacer eso. Sus principales aportes son esos, a la filosofía, a la ciencia social. Una nueva descripción de la categoría capitalismo, digamos. Puede ser, más que eso es una posición del sujeto ante el mundo. La descripción que él hace de lo que implica el capitalismo. No la descripción, el lugar que toma. El lugar que toma es, voy a ver la realidad, no me voy a guiar por abstracciones. Porque lo que le dicen, no sé, no conozco, ¿no? Materialismo histórico le dicen, ¿no? Que es a partir de la transformación de la materia que se conoce el mundo. El materialismo histórico es una creación de Engels. Engels es un intérprete de Marx, ahí comienza el marxismo, ahí comienza de nuevo las totalizaciones, las abstracciones. Marx quería ver a los individuos vivientes cómo hacían las cosas, me parece. Bueno, muchas gracias por escucharme, les agradezco mucho sus comentarios.